Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversemos de Economía. Mi nombre es Roberto Muñoz. Quisiera invitarlos a analizar la coyuntura económica. En definitiva, la idea es tratar de hacer gráficos ISLM, balanza de pagos y comparación de precios y baja movilidad de capitales en dos escenarios. Un escenario antes de esta coyuntura de la elección, más o menos la última década, ¿cierto? Desde las grandes reformas tributarias, desde 2013-2014 hasta 2025. Y por otro lado, ver, ya tenemos, estamos hoy día a 5 de noviembre, cerca ya de las elecciones, y todas las encuestas dicen que podría ganar el bloque de la derecha, y la idea es analizar cuáles podrían ser las políticas económicas, más bien las políticas fiscales que podrían impulsar este tipo de gobierno. Entonces, sin más, los invito a quedarse y a analizar conmigo este tema. Adelante. Bien, aquí tenemos al principio de este periodo, desde el 2013, ¿cierto? Un punto de equilibrio, triple equilibrio, balanza de pago y SLM. Bueno, al principio de este periodo lo que se hizo fue una gran reforma tributaria a las empresas. El IVA prácticamente no se tocó, ¿cierto? El IVA ha transitado en los últimos años, no sé, las últimas decenas de años. El IVA es un impuesto que parte en los 70, ¿no? Eh, por lo tanto, no se ha tocado. Ha pasado del 20 al 18 y del 18 al 19. Y quizás un tema que deberíamos preguntarnos es por qué no se ha tocado, porque deberíamos tener impuestos al IVA diferenciados. El, eh, como es en otros países, aquí es todo parejo. La persona en situación de calle tiene impuesto al IVA al pan que compra. O sea, es algo que en otros países más desarrollados no sucede, debería haber un IVA diferenciado. Pero es un impuesto muy fácil de recaudar y cierto, a los políticos les gusta tener impuestos fáciles de recaudar. Ahora, lo que se hizo sí fue un gran impuesto a las empresas, pero no un impuesto a las personas. El impuesto a las personas, los rangos se han mantenido, pero eh, sí afecta indirectamente, porque en definitiva una persona que es dueña de una empresa, eh, bueno, le llegan menos dividendos porque la empresa reparte menos producto que hay más impuestos. Eso por un lado. Y por otro lado, también en los últimos años, las reformas tributarias recientes, antes se pagaba solamente impuestos a las utilidades de las empresas en las empresas. Pero ahora se paga en las empresas y también cuando es distribuida a las personas, esas mismas utilidades, esos mismos dineros, pagan nuevamente impuestos, ¿no? Eh, lo que se llama la desintegración tributaria, ¿no? Antes era integrado y ahora es un sistema semi-integrado. Pero este gran aumento de los impuestos causó una contracción de la IS, de la curva de inversión ahorro del mercado de bienes y servicios en Chile, producto eh, de una política fiscal absolutamente restrictiva del PIB. ¿Y cómo se puede ver eso? Porque este nuevo equilibrio, si lo proyectáramos hacia abajo, aquí tendríamos el PIB. Es decir, tendríamos un PIB bastante menor que el que teníamos en el punto de equilibrio. Ahora, ¿cómo los gobiernos sucesivos han, han arreglado keynesianamente esto? ¿Ah? Keynes decía que el gasto público se tiene que aplicar solamente cuando tenemos un periodo recesivo. Pero hemos tenido sucesivamente periodos de crecimiento eh, cada vez más modesto, producto que aplicamos una política fiscal expansiva en periodos no recesivos, eh, que nos ha generado un déficit fiscal. ¿Por qué? Pues si ustedes observan, tenemos más gasto fiscal que recaudación de impuestos. Y la recaudación de impuestos es el ingreso de los gobiernos. Y el gasto fiscal es lo que gasta el gobierno. Entonces el gasto es superior al ingreso. Y por lo tanto, tenemos un déficit fiscal permanente. Algunas personas podrían decir, bueno, pero esto no es relevante. Muchos países tienen déficit fiscal.
Pero Chile, hasta ese momento, que era un país eh, que buscaba su desarrollo con mucha fuerza en temas económicos, eh, lo que estaba haciendo generalmente era una regla fiscal muy fuerte. Eso quería decir que no caía con mucha facilidad en déficit fiscal hasta ese año. Eh, y eso le permitía eh, tener ahorros tanto al fisco como al sistema privado. Eh, Había muchos ahorros. El ahorro del sistema privado fundamentalmente era la AFP y el ahorro del sistema público fundamentalmente era el superávit fiscal. Ahora, eh, dentro de eso tenemos que el problema de tener un déficit fiscal y de aumentar el PIB vía gasto público es que en, podemos aumentarlo, ¿cierto? Aquí vamos a tener un nuevo equilibrio, seguramente por aquí. Pero el problema es que cada vez nos va a costar más aumentar el PIB vía gasto público. ¿Por qué? Porque en general lo que ha ido pasando, y ha sido la gran crítica de los últimos años, que ese gasto público se ha ido un poco más a sueldo. Y como se ha ido un poco más a sueldo y tal vez menos a proyectos públicos, o los proyectos públicos han significado gran ineficiencia porque se ha pagado más de lo que se debería haber pagado a precio de mercado, eh, implica una menor productividad. Y esa menor productividad de ese gasto implica que estamos gastando quizás no tan eficientemente el dinero y la única manera de aumentar el PIB es gastar eficientemente el dinero. Y ese grado de eficiencia, al parecer, es lo que se ha ido perdiendo. Por lo tanto, eh, esta vía que se veía por ciertos sectores políticos como una vía para mantener el PIB, ha querido decir en el transcurso del tiempo que cada vez estamos creciendo a volúmenes de tasas cada vez menores, ¿no? El último gobierno de Boric un 1,8%, el último gobierno de Piñera un 2,4%, el último gobierno de Bachelet 1,8%, el primer gobierno de Piñera un 5,4%, y si nos vamos hacia atrás, bueno, nos vamos a encontrar con tasas del 7, del 8% también. ¿Eh? Eh, cada vez mejor mientras más atrás miramos en el periodo democrático. Entonces, eh, nos encontramos con un desequilibrio en la balanza de pago, porque la balanza de pago no está pasando por este equilibrio, ¿cierto? Entonces, en esta área, bueno, se nos generó que al tener este mayor gasto público, en este doble equilibrio lo primero que tenemos que hacer es comparar las tasas de rentabilidad de los países. Y aquí la tasa de rentabilidad en el extranjero es mejor que en Chile, en este escenario. Y por lo tanto, claro, porque la balanza de pagos pasa por encima de la LM. Y por lo tanto, tenemos, en este caso, una tasa mejor extranjera. Y cuando la gente se quiere llevar la plata, el dinero hacia afuera, lo que pasa es que no se lo lleva en pesos, se lo lleva en dólares. Entonces, lo que hay es una mayor demanda de dólares para llevárselo afuera. Y eso ha sido un fenómeno que ha durado una década. Ha habido mayor demanda que oferta por dólares. Y eso, sumado al fortalecimiento del dólar en el extranjero, por distintas situaciones de guerra comercial o por políticas de la Fed o lo que sea, hay un fenómeno que es interno y un fenómeno que es externo. Y el fenómeno interno es la fuga de capitales. La fuga de capitales que ha estado pasando en los últimos años eh, provoca gran demanda de dólares. Y esa gran demanda de dólares eleva el tipo de cambio, ¿no? Y podemos verlo aquí, y se elevó de 1 a E2 en ese tipo de cambio. Ahora, ¿qué provoca eso? Bueno, un beneficio que es un poco un beneficio fantasma en el corto plazo, muy en el corto plazo, de ayudar a los exportadores con tipo de cambio más alto, porque el tipo de cambio más alto lo que hace es que todos esos productos que se venden
hacia el extranjero, producto de las exportaciones chilenas, se pagan en dólares. Y por lo tanto, si el dólar tiene un mayor valor en la economía interna, lo que va a suceder es que los exportadores están más felices porque reciben más pesos por cada dólar que le paga el extranjero por sus exportaciones. Entonces, en ese escenario se causa efectivamente eh, una, una mayor exportación porque los exportadores están incentivados a exportar más y producir más con tipos de cambio altos. ¿Ya? Eh, Porque muchas veces si ese tipo de cambio es bajo, eh, pueden quedar fuera de mercado. ¿Ya? Bien, es bien decidor eso. Ahora, eso provoca un aumento en las exportaciones netas. Y ahora, siempre que se mueven las exportaciones netas, bueno, las exportaciones netas están dentro del gasto autónomo. El gasto público está dentro del gasto autónomo. La- las, los impuestos a las empresas son que no son progresivos. Eh, También están dentro del gasto autónomo, pero restando, ¿ah?, al gasto autónomo. Por eso el movimiento es de esta forma. Entonces, cuando, cuando tenemos esta situación, esta fuga de capitales que provoca un déficit en la cuenta de capitales, que sale más dinero del que entra en capital, lo que genera es que, por otro lado, ese déficit en la cuenta de capitales es financiado con un superávit en la cuenta corriente. ¿Por qué la cuenta corriente? Porque todas estas exportaciones más que nosotros estamos haciendo al extranjero de bienes, eh, al extranjero, es, nos van a pagar por ella más también. Entonces vamos a tener un superávit en la cuenta corriente por todos los pagos que hemos recibido desde el extranjero. Y por tanto, en este punto se va a saltar la cuenta de capitales, o sea, la cuenta corriente con la cuenta de capitales, porque se va a trasladar la balanza de pago y se va a expandir a la derecha por este aumento positivo en la cuenta corriente producto de las mayores exportaciones. Entonces tenemos un nuevo punto de equilibrio aquí, y es triple equilibrio, y ese triple equilibrio es el punto C. Bien, pero el problema es que el mundo también es inflacionario. ¿Ah? En este escenario ya estamos abarcando cuál es, cuál es el efecto de, los, de, de todas estas políticas fiscales que han hecho los gobiernos, y el efecto también es inflacionario. ¿Por qué? Porque durante todo este periodo, estas políticas fiscales expansivas del gasto que se ha hecho, ya hemos dicho que mucho se va a sueldo y por lo tanto no levanta tanto el PIB, porque el sueldo es un sueldo regulatorio, eh, y no tanto de apoyo al PIB. eh, Incluso en alguna oportunidad, ya cuando el Estado puede ser muy grande, incluso puede ser, puede implicar una disminución del PIB. Mucha regulación también ahoga la inversión, ahoga la producción, y, y eso lleva inevitablemente a un menor PIB. Pero en este caso, esta gran política de gasto eh, ha provocado un aumento en el PIB que es una mayor demanda agregada. Y esa mayor demanda agregada, en el corto plazo, esta mayor demanda agregada se mantiene plano en el precio, pero ya ven ustedes que el punto de equilibrio está acá, no acá. Pero en el muy corto plazo, y como estos gráficos son con iniciación a corto plazo, eh, los precios no se mueven y aumenta el PIB de forma bastante razonable, pero en la medida que el tiempo pasa, se va moviendo hacia el equilibrio natural que sería este, con un menor PIB que en el principio, con un efecto neto de aumento en el PIB más modesto, pero con un aumento en los precios, que es una escalada inflacionaria, ¿sí?, que es lo que le ha pasado generalmente a estos últimos gobiernos. ¿Y a qué afecta un mayor nivel de precio?
a la LM, porque la LM es la única que incorpora precios aquí y aquí, ¿cierto? Y en su pendiente. Por lo tanto, eso va a significar que si hay un mayor precio, este número va a ser más pequeño, se va a correr a sacar y este va a ser menos negativo. Está por ahí. Entonces se va a provocar una contracción de la LM porque la oferta real de dinero, producto de mayores precios, se contrae. Entonces tenemos menos dinero real. En el fondo, los precios aumentan, somos menos ricos, ¿cierto? Entonces esto se contrae. Y tenemos un nuevo punto. Esta es la última IS, la última LM, y estamos nuevamente en una zona de desequilibrio. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí sale el punto D. Y el punto D, si lo comparamos con la última balanza de pago, que es esta, ¿cierto? La LM está mejor que la balanza de pago y por lo tanto las tasas nacionales están mejor que las extranjeras. Y en ese escenario se termina la pequeña ayuda fantasma a la exportación producto de los precios, ¿cierto? Se levantan los precios y cambian la situación del tipo de cambio nuevamente acá, ya que el flujo de capitales, al estar mejor la tasa de rentabilidad acá, bueno, aumentan la oferta de dólares, ya que viajan dólares desde el extranjero hacia Chile, y aumenta la cantidad de dólares transados y baja nuevamente el tipo de cambio a E1. ¿Y qué provoca eso? El desincentivo a los exportadores. Y eh, en este punto que estamos en este desequilibrio, ya que es un doble equilibrio y no un triple, lo que va a pasar es que tenemos una disminución de las exportaciones y volvemos a la IS-3, generando un nuevo punto de equilibrio aquí. Y este superávit en la cuenta de capitales, ¿cierto? Porque estamos en una zona de desequilibrio y tenemos mucho capital entrando. En ese punto, eh, lo que va a suceder es que vamos a tener un nuevo punto de equilibrio, que es el punto E, y en ese nuevo punto de equilibrio va a pasar la nueva balanza de pagos que se contrajo producto de las menores exportaciones, ya que siempre que se exporta menos o más, se mueve la balanza de pago. En este caso estamos recibiendo menos exportaciones y por lo tanto la cuenta corriente de la balanza de pago se va a ver afectada porque va a recibir menos dinero y por lo tanto se va a contraer hacia la izquierda. ¿Dónde? Hasta ese punto E. Y en ese punto E, eh, lo que sucede finalmente es que tuvimos una, una alza en las tasas de interés y una disminución del PIB. Ahora, ¿por qué, por qué no se genera eh, esa disminución del PIB, eh, sino que tenemos crecimientos modestos? Porque para que eso no suceda, el Estado gasta más y se provoca nuevamente un déficit en la cuenta, o sea, un déficit fiscal, y ese déficit fiscal se financia con cada vez más deuda. Es decir, para evitar la caída del PIB y la recesión, el Estado lo que hace es gastar cada vez más dinero endeudándose de tal manera de mantener un PIB con un crecimiento bastante modesto, pero crecimiento al fin. Esa es la explicación de los últimos. Bien, partimos de un equilibrio inicial que parte en el final del gráfico anterior, es decir, con un PIB que crece modestamente, con un triple equilibrio. ¿Y qué es lo que piensan hacer si abuelas en cuenta los próximos gobernantes, que probablemente sean más de derecha? Bueno, lo que ellos dicen es que probablemente van a disminuir el gasto. Y eso es una política restrictiva del PIB. Efectivamente, si nosotros proyectamos esto hacia abajo, nos haría un PIB más bajo. Pero, ¿cuál es el argumento? El argumento es que la mayoría del gasto público es un exceso y está mal gastado.
Se ha ido a fundaciones y a fondos de campaña, se ha ido a sueldo, y eso no necesariamente ha impactado el PIB. Y es decir, cada vez que eh, se han, se han tocado los impuestos de las empresas, ya ha disminuido el PIB, ha sido bastante fuerte y se ha tratado de contrarrestar con un mayor gasto que genera déficit fiscal. Y cada vez ese mayor gasto fiscal que han hecho los gobiernos anteriores es cada vez más difícil que produzca un mayor PIB. Entonces, ha generado déficit fiscal. Entonces, ¿qué dicen las nuevas personas? Que podemos ahorrarnos una gran cantidad de plata que no necesariamente va a impactar el PIB, porque es dinero mal gastado y que no ha ido a- a lo que estaba proyectado, ¿cierto? Entonces, pretenden funcionar en una lógica de superávit fiscal, disminuyendo los impuestos. eh, Ellos piensan, acertadamente, porque disminuir los impuestos es una política fiscal expansiva, ¿no? Que va a provocar un traslado de la IS hacia la derecha y las empresas se van a ver más holgadas como para tener una mayor producción, porque van a pagar menos impuestos. Ahora, no se atacó el impuesto a la renta progresivo a las personas, en todo caso. Este impuesto que es una parte exento, después el 4%, el 8%, el 13,5%, el 23%, el 35%, el 40%. Sin embargo, se ha tratado de impulsar el impuesto a los super ricos. Pero hay personas que dicen que no se lograría tanta recaudación como un impuesto a la clase media. Sin embargo, se han elevado las contribuciones, que es un impuesto neto a la clase media. Pero en todo caso, sí se ha hecho un aumento en los impuestos a las empresas en los últimos años muy importante, desde el 15% hasta el 27%, que es más del doble. Y eh, también ha tenido otro efecto, que bueno, los dueños de las empresas reciben menos dividendos producto de que tienen más impuestos. Entonces, uno piensa a los dueños de las empresas como los grandes dueños de las empresas, pero también ustedes tienen que pensar que las FP reciben utilidades de las reciben rentabilidades producto de las utilidades donde tienen invertidos los fondos las AFP. Por lo tanto, si reciben menos dividendos, también tienen menos rentabilidad. Entonces, hay una escalada que da vuelta a toda la macroeconomía de Chile. Y sumado a eso, hay otro, no solamente se han aumentado los impuestos, sino que también se ha inventado una nueva figura, ¿cierto? Desde hace 10 años ya, que es el sistema desintegrado de los impuestos. Antes los impuestos eran integrados. ¿Qué quiere decir eso? Que si una empresa tenía utilidades, esas utilidades pagaban impuestos antes de distribuirse a los dueños. Y listo, se pagaba una de impuestos. Pero ahora, desde hace ya 10 años, eh, existe esta semi-desintegración de los impuestos, donde esas utilidades pagan impuestos en las empresas y vuelven a pagar impuestos cuando esas utilidades son distribuidas a las personas que son dueñas de esa utilidad. Bueno, la diferencia con el sistema anterior es que se pretende funcionar con un superávit fiscal. Eso quiere decir que los ingresos son mayores que los gastos, por lo tanto habría un ahorro fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos una disminución de gasto público, pero también tenemos una disminución de impuestos que impulsa el movimiento económico y por lo tanto al haber mayor inversión, mayor empleo, mayor movimiento económico, también hay mayor recaudación de impuestos. Y eso es natural que sea así. El tamaño de la flecha es el que lo indica, ¿cierto? Tenemos mayor ingreso por impuesto, independientemente que bajamos los impuestos, cobramos más impuestos porque hay más movimiento en la economía, es más dinámica, y eso genera mayor cantidad de impuestos. ¿Okay? Eso es lo que dice la economía, ¿cierto? Y disminuimos nuestro gasto de tal manera que nos queda un excedente. Esa es la idea en que quieren operar los próximos gobiernos. Entonces, ahora tenemos un doble equilibrio aquí, y este doble equilibrio se genera eh, porque la balanza de pago no se mueve, porque tengamos
menor gasto y menor impuesto en el corto plazo. Entonces, tenemos un doble equilibrio. Y aquí las exportaciones aún no se han movido, entonces no se mueve la balanza. Pero tenemos que analizar qué pasa en ese punto de doble equilibrio. En ese punto de doble equilibrio es mejor la tasa internacional que la nacional. Y probablemente va a haber una fuga de capitales momentáneo que va a provocar que va a haber una mayor demanda de dólares, ¿cierto? Porque la gente no se lleva el dinero, no se lo lleva en pesos, sino que tiene que comprar dólares para poder llevárselo al extranjero. Y eso genera una mayor demanda de dólares, que a su vez genera un mayor comercio de dólares y también un aumento del tipo de cambio. Y ese aumento del tipo de cambio va a favorecer temporalmente a los exportadores. Y vamos a tener una mayor cantidad de exportaciones. Y esa mayor cantidad de exportaciones va a afectar este, este déficit en la cuenta de capitales, porque se nos va a ir dinero al extranjero momentáneamente, ¿cierto? Y ese déficit de la cuenta de capitales va a ser saldado con, con el superávit en la cuenta corriente, porque la cuenta corriente nos va a llevar dinero producto de las ventas al exterior por mayores exportaciones netas. Entonces, en este punto, que es el último, sí va a haber un traslado de la balanza de pago porque se movió la cuenta de exportaciones netas y producto de eso, eh, de esas mayores exportaciones netas, vamos a recibir más dinero de, de las personas que nos pagan las exportaciones en el extranjero por un aumento del saldo en la cuenta corriente, es decir, un superávit en la cuenta corriente, que a su vez salda la cuenta capital, que se están yendo. Entonces, el déficit de la cuenta corriente es financiado con con una mayor entrada en la cuenta corriente. Y en este nuevo punto C tenemos un nuevo equilibrio, tenemos mucho mayor PIB, ¿cierto? Eh, y donde se igualan las tasas con ligero aumento de las tasas, con un aumento de las tasas. Pero este punto no es lo último, porque después viene qué pasa con la variación de precios. Entonces, claro, levantamos harto la demanda agregada, pero la levantamos desde el sector privado eh, y sin deuda pública, ¿no? Que eso tiene más gracia, tenemos un superávit fiscal. Entonces, sí levantamos la demanda agregada en el corto plazo, pero lo hicimos de una buena manera. Entonces, efectivamente los precios al corto plazo no van a cambiar, pero en algún minuto sí lo van a hacer y nos vamos a trasladar a B con un mayor nivel de precios, lo que va a incidir en la LM, ¿cierto? Ese mayor nivel de precios afecta fundamentalmente la LM, porque aquí están los precios, ¿cierto? Y ante un mayor precio, este número está dividido por un número mayor y por lo tanto se achica. Y este intercepto queda aquí y este es menos negativo acá. Y por lo tanto, por este aumento en los precios, hay una contracción de la LM y esa contracción en la LM nos está diciendo que los precios son más caros y por lo tanto la misma masa monetaria no nos alcanza para lo mismo, por lo tanto la oferta monetaria es menor. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos un nuevo punto de equilibrio, que es este, pero no es un punto de doble equilibrio, o sea, de triple equilibrio. Tenemos un punto que es la última Y con la última LM, ¿cierto? Aquí, y necesitamos analizar cuál es la tasa de rentabilidad. Ok, en este punto entonces la LM, que lleva la tasa nacional, es mayor que la curva de balance de pagos que lleva la tasa internacional y si comparamos las dos, entonces la tasa nacional en D es mayor que la tasa internacional. Y por lo tanto, producto de los precios, este efecto fantasma del aumento de las exportaciones se va a contrarrestar y esa contrarrestada lo que va a querer decir es que va a haber flujo de capitales hacia Chile, por lo tanto va a haber un superávit en la cuenta de capitales y ese superávit en la cuenta de capitales va a significar una mayor oferta de dólares y se van a transar más dólares
pero el precio va a bajar y va a volver al tipo de cambio original, y ese tipo de cambio original va a desincentivar a los exportadores y va a generar una bajada en las exportaciones netas hacia los niveles originales, distribuyendo, o sea, desplazando la curva Y de nuevo donde estaba, con un nuevo punto de equilibrio que esta vez sí va a ser un triple equilibrio, porque cada vez que se mueven las exportaciones netas hay un desplazamiento de la balanza de pago. Y este superávit en la cuenta de capitales, producto de que nos van a llegar capitales, va a ser contrarrestado por un déficit en la cuenta corriente porque vamos a recibir menos dinero de fuentes extranjeras producto de menos pago por exportaciones. Y en este punto va a haber una contracción entonces de la balanza de pago y se van a saldar las cuentas capitales y corrientes. En ese nuevo punto, fíjense que vamos a tener un ligero aumento del PIB y un aumento de las tasas. Pero este ligero aumento del PIB va a estar financiado con menores impuestos y por lo tanto con producción privada. Y esa producción privada es mucho más sólida en términos de, porque se pagan sueldos los que son, porque los gastos son los que son, las licitaciones no se pagan a mayor precio, porque los dueños siempre están vigilando que, que el dinero se gaste bien, ¿cierto? Por lo tanto hay mayor eficiencia en ello y vamos a recibir también eh, un superávit fiscal donde el fisco va a estar financiado y por lo tanto no tiene que endeudarse, lo que es fundamental para no endeudar a generaciones futuras y a flujos futuros, porque en el futuro no sabemos cómo va a estar la economía y por lo tanto no tenemos que endeudarnos. Es mucho más sano tener un aumento del PIB, si quieres, modesto en los primeros años, pero vía bajar la deuda, que es una cosa súper importante para proteger los ingresos futuros. ¿Ah? Y sí, en principio vamos a tener un aumento en las tasas que va a ir disminuyendo a lo largo del tiempo, pero también hay que pensar que los aumentos de los precios y de las tasas tienen que ver con un gran dinamismo de la economía, porque los países más desarrollados no son países baratos. ¿Ah? En general, el aumento de las tasas en este caso está dado también por un grado mayor de dinamismo en la economía, de muchos proyectos y la misma cantidad de dinero. Entonces, los proyectos compiten por el dinero y hacen subir también el precio. Eso es la explicación de esto. Ahora, eh, bien, en este escenario va a haber un solo cambio. ¿Qué pasaría si las medidas son las mismas? ¿Okay? Las mismas, es decir, ya el próximo gobierno disminuye el gasto, pero también disminuye en mayor proporción los impuestos, que al mismo tiempo le provocan una mayor recaudación de impuestos porque hay más empresas moviéndose con nuevos proyectos, invirtiendo, eh, y por lo tanto estamos actuando con un superávit fiscal. Y, pero aparte de eso, disminuimos el impuesto a las personas, el global complementario, que está en el multiplicador. Entonces, si lo disminuimos, el multiplicador aumenta y al aumentar eh, disminuye la pendiente y al disminuir la pendiente se acuesta esto un poco más y en el origen no hay multiplicador, así que en este intercepto este actuaría de pivote y provocaría un nuevo aumento de la IES. Y tendríamos ese efecto, bueno, mayor PIB aún, ¿cierto? Eh, pero este es un doble equilibrio. Hasta el momento no se han afectado las exportaciones, por lo tanto no hay un movimiento en la balanza de pago. La balanza de pago refleja el comercio internacional y por lo tanto no se mueve. Pero debemos comparar. Y aquí la tasa de interés internacional es mejor que la nacional, por lo tanto vamos a tener mayor demanda de dólares porque la gente se lleva
dólares para afuera, no pesos, por lo tanto va a haber harta demanda de dólares, eh, y eso nos va a provocar un déficit en la cuenta de capitales, porque se va a ir capitales hacia afuera, pero momentáneamente, ya que este es como un efecto fantasma, y vamos a tener un mayor tipo de cambio, y ese mayor tipo de cambio sí va a afectar las exportaciones, ya que las exportaciones se van a incentivar, ¿cierto? Se van a incentivar las exportaciones y se va a provocar este aumento en la IS. Y acá sería el nuevo punto de equilibrio de la última IS con la última LM. Y como aquí sí se movieron las exportaciones netas, se mueve también la balanza de pago. Y lo que sucede es que este déficit en la cuenta de capitales es financiado con una, un superávit en la cuenta corriente, ya que tuvimos una expansión en la balanza de pagos producto de mayores exportaciones y por lo tanto estamos recibiendo en la cuenta corriente el pago de todas esas exportaciones. Entonces aquí vamos a tener un nuevo punto de equilibrio y efectivamente es mucho más PIB, ¿cierto?, que el que teníamos antes. Pero entra de nuevo el tema inflacionario y ver qué pasa con los precios. Movimos ampliamente la demanda, ¿cierto? Y producto de ese aumento en la demanda, si bien en el corto plazo los precios van a permanecer estables, se va a trasladar hasta acá, pero finalmente se va a trasladar a su punto de equilibrio en algún momento y eso va a significar un aumento en los precios. Y al aumentar en los precios, eh, la que tiene los precios indexados es la LM aquí, y si aumentan estos precios, el denominador aumenta, y al aumentar el denominador, todo el número disminuye, ¿cierto? Está dividido por más, por lo tanto se vuelve más pequeño. A este le pasa lo mismo y se vuelve menos negativo, entonces hay un traslado vía aumento de precios, una contracción de la LM que genera un nuevo punto de equilibrio, que es este, donde tenemos que comparar, porque ahí no se ha movido aún la balanza de pago, ya que un aumento en los precios no determina mayor o menor exportaciones en sí mismo, y por lo tanto tenemos que comparar cómo anda la rentabilidad nacional versus la internacional, y resulta que aquí es mejor la nacional. ¿Okay? Y como es mejor la nacional, va a implicar un retorno de flujo de capitales, y ese retorno de flujo de capitales va a generar que se van a ofrecer más dólares en esta economía que vienen desde afuera, y por lo tanto eh, vamos a tener una mayor cantidad de dólares en la economía y el mismo precio original. Entonces va a disminuir el tipo de cambio a los niveles que estaban anteriormente y por lo tanto va a haber una disminución de las exportaciones, situándose en un nuevo punto de equilibrio que es este, donde ese superávit en la cuenta de capitales va a ser financiado, o sea, va a ser contrapesado por un déficit en la cuenta corriente, donde se va a trasladar la balanza de pago a este punto, producto de que recibe menos dinero por menos exportaciones. Y producto de eso, ya podemos ver que se salda la cuenta de capitales con la cuenta corriente y tenemos un aumento ya más destacado del PIB, aumenta más el PIB si es que disminuimos los impuestos personales, y se provoca, claro, un aumento en las tasas por el mayor dinamismo de la economía, producto que, claro, en mercados más dinámicos, en mercados donde hay más proyectos, hay más competencia por el dinero, y por lo tanto también tenemos un mayor nivel de tasas, que también está dado porque tenemos que superar periodos inflacionarios. Si bien estamos bien, hoy día no estamos mal en términos de inflación, en un primer momento, producto de los ajustes, probablemente vamos a tener un poco de inflación, que es un mercado más competitivo, eh, desde el punto de vista de la IS, estamos desplazando la IS y por lo tanto al desplazar la IS naturalmente que hay más proyectos, hay más, los productores
Cuando hay más proyectos, también se estoquean de inventario, y al estoquearse esos inventarios piden dinero a los bancos para poder tener mayor cantidad de inventario. Y al hacer eso también compiten por el dinero, los bancos están más demandados, y al estar más demandados los bancos también suben un poco sus tasas de interés. Esa es la lógica detrás de esto. Bien, hemos revisado estos tres escenarios. Espero que les haya servido y les haya instruido en el pasado y futuro económico